Y bueno, qué mejor manera de estar en ese lugar, una persona muy querida, con su Manuel que la verdad que lo llamamos para que pudiera realizar esa conferencia, y yo directamente que sí. No solo eso, se ha llevado 8 meses preparándola con mucho cariño, y ya ayer pudimos ver una pequeña pincelada de todo lo que hoy nos va a sorprender, para que ayer nos sorprendía. Solamente nos hemos pincelado, así que en el día de hoy vamos a conocer más sobre esos apuntes históricos, sobre la devoción a Nuestra Señora de la Soledad, entre toda esta ermita de la ciudad de esta capilla. Agradecemos también la presencia del alcalde, de Francis, y la familia también, de conferenciantes, amigos, miembros de la hermandad, que están presentes en esta conferencia. Así que sin más dilación, le damos paso para que nos sorprenda con esta conferencia que la verdad que va a dar tantísimo amor. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia. La conferencia está dividida en 2 partes. La primera parte es sobre apuntes históricos, sobre la devoción a Nuestra Señora de la Soledad, y también historia de las 3 ermitas que ha habido en este mismo sitio. Y luego hay una segunda parte que trata sobre la extinguida cofradía del Santo Entierro del Convento y María Santísima en su soledad. Entonces, primera parte, por supuestísimo, la gran devoción a la Virgen de la Soledad, y luego esa historia que todavía se desconoce bastante de una antigua hermandad de Chiclana. Lo primero que quiero decir también es que me he centrado un poquito en lo que es el camino para ver por qué se hace aquí la ermita, porque la ermita se podía haber puesto en otro sitio, se pone aquí. Son conclusiones mías, no se puede demostrar. Hay otros datos que se van a ver aquí con hechos demostrados, pero esto es una suposición mía. Para ello nos vamos primero a trasladar a la Chiclana del siglo XV. Chiclana del siglo XV es una pequeña aldea que se va construyendo alrededor del castillo de Liro, y se hace su primera iglesia, que es la iglesia de San Martín. De esa iglesia sí existen datos ya del siglo XV. Luego viene el descubrimiento de América en 1492, y eso a Cádiz, a Sevilla y a toda Andalucía le va a repercutir enormemente, favorablemente, y por supuestísimo a Chiclana, que está pegado a lo que es Cádiz y San Fernando. Entonces, Cádiz y San Fernando eran lo mismo. Sin embargo, ya desde el siglo XVI, la gente de Cádiz, los comerciantes que comienzan a llegar a Cádiz, genoveses y de otras partes de lo que era Europa, comienzan a venir a Chiclana a pasearse, por decir así, a lugar de recreo, pero también a invertir. Todo eso va a ocurrir a partir del siglo XVI. Es en el siglo XVI cuando ya Chiclana empieza a despegar, como hemos dicho, gracias al descubrimiento de América. Se comienza la construcción de la primera iglesia mayor. Se comienza también, por orden de la duquesa y de los duques, de distintas ermitas en distintos sitios de Chiclana. Por ejemplo, se construye la ermita del Santo Cristo de la Veracruz, que esa concretamente pues se construye en un sitio estratégico. La ermita de la Veracruz se construye en un cruce de caminos, como era Camino de Fuentamarga, que ya en el siglo XVI se llama Fuente Amarga, Camino Viejo de Conil, porque para ir a Conil se cogía por el camino de Fuente Amarga, y en el cruce de Borreguitos, como se llama ahora, se llamaba Borreguillos, ahí había una cruz, y el que iba para Conil cogía por Borreguillos, y el que iba para los campos de Fuente Amarga seguía hacia adelante. También los duques mandan hacer una ermita en el otro lado, en la otra banda del río. Es la ermita de San Sebastián, destinada principalmente para atender a todos los enfermos que en aquella época
abundaban por las distintas epidemias que existían. Es también en el siglo XVI cuando la duquesa, doña Ana de Aragón y Gurrea, decide construir la primera ermita de Santa Ana, que no se hace donde está la actual, sino que se hace por la parte de atrás, en lo que ahora se llama Callejón de Santa Ana, y por supuesto no se veía como se ve la que tenemos ahora. También posiblemente es a finales del siglo XVI o los primeros años del siglo XVII cuando los pescadores y la gente del mar construyen la primera ermita de San Telmo. Concretamente, los datos que dispongo son de los primeros años del siglo XVII, pero posiblemente también pudiera ser que fuera de finales del siglo XVI. Y así ocurre también con la ermita de la Soledad. Yo no tengo datos todavía que me certifiquen que en el año de 1525 existía ya la ermita de la Soledad, pero sí puedo afirmar que es del siglo XVI. Con los datos que vamos a ver ahora, la ermita de la Soledad ya existía en el siglo XVI. ¿Cuándo? Pues posiblemente puede ser que sea de 1525, pero yo no tengo de momento esa documentación, pero es del siglo XVI. Bien, ¿por qué se hace la ermita de la Soledad en este sitio? No lo sabemos exactamente. Es la devoción de algunas personas, por supuestísimo. ¿Por qué concretamente aquí, en un cerro? Porque esto estaba más alto que ahora, era un pequeño cerro donde además era pedregoso. El duque a esas personas que quieren hacer la ermita le concede este sitio precisamente porque era un sitio improductivo. Entonces aquí es donde se hace la ermita. Luego la otra parte hacia la izquierda, según se mira, donde está ahora el parque, eso incluso posiblemente a principios del siglo XX fue una cantera de donde se extrajo piedra para hacer el camino de la Carraca. Bien, yo pienso, que creo que los molinos harineros, los molinos de marea o los dueños de esos molinos sí tuvieron algo que ver en este tema, porque varios de esos molinos harineros estaban situados muy cerca de esta zona. Se iba por el camino que está más abajo de aquí, por donde está ahora el Instituto Hércules y el Picasso, pero también se iba por este camino. Además, por este camino también se iban a muchas huertas y también a muchos campos. En el siglo XVI, el camino a partir de lo que es la Plaza del Retortillo se comienza a denominar, Camino de las Huertas de Baizán, y también camino que va a los molinos. Evidentemente, cuando se llega a la capilla de nuestro Padre Jesús, ahí hay ya una bifurcación que te da dudas de que efectivamente pasaran por aquí, digamos, los carros con el trigo para la molienda y luego a la vuelta ya con la harina, o pasaran por abajo. Seguramente utilizarían las dos opciones. Grandes huertas existieron desde lo que es el convento donde está ahora mismo la Plaza de Jesús Nazareno hasta llegar aquí. De hecho, la calle Jesús Nazareno se llamaba Calle Larga de las Huertas, Por lo tanto, el camino tuvo mucha importancia porque iba a distintos sitios, sobre todo de huerta, y también pienso que a los molinos, a algunos de los molinos, al que estuvieran más cerca de lo que es esta zona de aquí. Me he permitido el ver algunas moliendas que quedan todavía de aquellos molinos que ya existían en el siglo XVI, y concretamente hace una semana estuve con Juan Chávez, del vivero Chávez, que me llevó a ver la finca suya que se llama La Molinera. ¿Cuál fue mi sorpresa
cuando me encontré ese puente que estáis viendo ahí, que es del siglo XVI o XVII. Es una belleza que tenemos en Chiclana escondida y que la he podido fotografiar además con la flor de la sabina, con la sabina en flor. Entonces, en la investigación somera que he hecho sobre estos molinos, para poder llegar aquí a la Soledad, no sé seguro si el molino ese se refiere al Horcajo, o se refiere al molino viejo, o se refiere al molino nuevo. Yo entiendo que debe ser el del Horcajo, pero bueno, no tengo suficiente documentación. En el año de 1576 tenemos ya el primer dato que está en el archivo de protocolos notariales, que dice lo siguiente: Juan Izquierdo Maldonado y su mujer imponen para Bartolomé García Ballesteros, presbítero, 11 ducados sobre el molino de pan en la quebrada que se va por el camino de la huerta de Baizán y la ermita de San Cristóbal. Esto, cuando yo lo he visto, me ha dejado sorprendido, porque de toda la documentación que yo he podido estudiar y ver en los archivos de la Iglesia Mayor, jamás he visto ermita de San Cristóbal. Por lo tanto, quiero pensar que puede ser la ermita de la Soledad. Sin embargo, sí tenemos el Cerro de San Cristóbal y tenemos, para muchos desconocidos, lo que es y fue una laguna, también como la laguna de la Paja, más pequeñita, que es la laguna de San Cristóbal. Ese final que hay aquí, esa punta que hay aquí, que divide el camino hacia Viprén y que coge hacia abajo el camino de la Soledad, eso era una laguna, y ha sido una laguna llamada Laguna de San Cristóbal. De hecho, muchos de nosotros, alguna vez que otra, la vemos llena de agua. Entonces, este es el primer documento que yo no puedo certificar de que se refiera a Soledad, pero al no encontrar otra cosa sobre una ermita de San Cristóbal, entiendo que se refiere a la ermita de la Soledad. Buscando más datos para poder llegar al tema de la Soledad, sabemos que en el año 1585, Juan de Guzmán Diego Sánchez Maldonado, hijo de Juan Izquierdo Maldonado, dice que heredó el molino viejo y lo vendió al duque de Medina Sidonia en 1910 ducados. Y en ese mismo año el duque se lo da a la señora marquesa de Fuentes. Esa piedra que veis ahí es una de las dos que se conservan en la finca La Molinera. Es enorme, la piedra es enorme. Aquí vemos también lo que fueron, digamos, por donde pasaba el agua para hacer rodar las piedras, los asientos de las piedras. Es lo que queda de aquella época. Vuelvo a repetir que no sé si es el molino viejo, el molino del Horcajo o el molino nuevo, no lo sé. Pero sin embargo hay aquí una nota muy curiosa que me sale, y es la siguiente. Lo digo más que nada para que se entienda cómo era la Chiclana de finales del siglo XVI y del XVII. Nos vamos a encontrar con una Chiclana donde las disputas, las peleas con espadas van a ser frecuentes. Y dice: en el año de 1576, Juan Izquierdo Maldonado casó primero con Elvira Gutiérrez, casó segundo con Isabel Ponce de León, su dote en Cádiz, la dote de ella. Él llevó un molino de Chiclana y casa en Jerez y Viña, y tenía mucho dinero en atributo. Declara que Pedro Maldonado, su hijo, estuvo preso con él por una muerte en Jerez y fue condenado en 50.000 maravedíes que pagó. Y luego su hijo Bartolomé también estuvo preso por otra muerte que él pagó. Y luego, más adelante, ya en el año 1650, en el siglo XVII, Francisco Hernández Trujillo y doña Elvira de Molina, su mujer, venden a Francisco de Fuentes, tesorero del duque, un molino de hacer harina con 4 asientos que está entre el molino viejo y del Horcajo. Y el que venden es el molino nuevo, que han fabricado con licencia del duque por escritura de fecha del 2 de junio de 1648. Este Francisco Hernández Trujillo luego
Tengo bastante documentación sobre él y sobre doña Elvira de Molina. Doña Elvira de Molina, en este caso, es una de las hijas de Juan Alonso de Molina, de uno de los Juan Alonso de Molina, porque hubieron varios Juan Alonso de Molina y también hubieron varios Esteban Alonso de Molina. Entonces, este hombre, digamos, compra un enterramiento en la iglesia, en el antiguo convento de San Agustín, pero al final se lo tiene que vender a don Sebastián de Guilús, que era el suegro de don Antonio de Olmedo y Ormaza, y digamos, el enterramiento y la capilla, que estaba dedicada a San Francisco, pasó para la familia de Olmedo y Ormaza. Y ya entramos directo en los documentos que yo hasta este momento he podido conseguir y que se refieren a la ermita de la Soledad y a la Soledad. Estamos hablando del año de 1628. Y si estamos hablando de 1628, la ermita estaba ya en el siglo XVI. Juan Galindo el Bueno funda una capellanía para Nuestra Señora de la Soledad y pone en esa capellanía 51 misas rezadas los viernes a 3 reales y una en la Pascua de Resurrección por 23 reales. Posiblemente es a partir de 1628 cuando la primitiva ermita comienza a tener todos los viernes una misa. Nosotros sí tenemos la costumbre hoy en día de que los viernes es cuando se abre la ermita de la Soledad, también otras ermitas como la de Santo Cristo, pero la Soledad concretamente es los viernes. Este Juan Galindo se casa con María de Alcázar. Este Juan Galindo es de Cádiz, porque una cosa que voy a decir es lo siguiente: la Soledad está totalmente relacionada con familias de Cádiz, o bien porque esos gaditanos compraban huertas por aquí cerca, o bien porque la Soledad y el Santo Entierro de Cádiz en el siglo XVII era de gran devoción. Todavía no era patrona la Virgen del Rosario. Posiblemente la Virgen de la Soledad, y según lo que me ha informado ayer mismo el padre David Gutiérrez, pues fuera, digamos, la patrona de Cádiz en aquel momento. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que Chiclana y Cádiz eran uña y carne, es más razón para entender que mucha gente de Cádiz tuvieran devoción a la Virgen de la Soledad de Chiclana. Bien, Juan Galindo el Bueno resulta que era un comerciante de Cádiz que tenía tiendas en la calle Nueva, pegado a las murallas. De esas tiendas es de lo que él obtiene unos beneficios con los que crea la capellanía para las 51 misas, pero a la vez, cuando se casa con María de Alcázar, él con uno de Chiclana compran una casa de aquella época en la calle que se llama ahora que se llamaba del Beneficiado, hoy García Gutiérrez. El chiclanero se va a India, se va a América, se va a hacer las Américas. Y el que había puesto el dinero para comprar esa casa había sido Juan Galindo. Este chiclanero muere en América y Juan Galindo ejerce sus derechos y al final obtiene la casa para él y para su esposa, María de Alcázar. A partir de ahí, él no solamente tiene la capellanía para la Virgen de la Soledad, sino que tiene una casa en una parte ya, todavía no es el centro de Chiclana, se está comenzando Chiclana a coger hacia abajo, pero ya empieza a ser importante aquella zona. Y gracias a esa casa incrementa aún más esa capellanía, pero muere. Sin embargo, su mujer se casa con Fausto Sáenz de Urbizo, que ese señor sí lo tenemos como notario en Chiclana, y mantiene esa capellanía y la aumenta en un real, es decir, lo que antes era las misas a 3 reales, ella la pone a 4 reales. Así que tenemos la primera patrona, los primeros patronos que sostienen lo que es la Capilla de la Soledad. Y en eso, por supuesto, tenía que estar incluido
lo que había que darle a la santera por vivir aquí. Así que tenemos ya primer dato importantísimo sobre la soledad del año de 1628. Luego vienen algunos años más, como estáis viendo ahí. Aquí tenemos otro documento donde se ve más claro lo de María de Alcázar, Segundo Testamento, en el año 1642, en el que añade al primero de heredero a su alma. Es curioso esto, En el testamento dice que ella añade primero de heredero a su alma y usufructuario al marido, en este caso al segundo marido, y deja, atento a esto, para reedificar la ermita de la Soledad, fundando otra capellanía más. Aparte de la capellanía de Nizas, ella funda otra capellanía para con eso poder reedificar la iglesia, y la reedifica. Por lo tanto, esa primera ermita del siglo XVI, en 1642, es remozada. Bien, y ahora volvemos otra vez al camino y a la importancia del camino. Hay que decir que la verdadera importancia del camino va a ser a partir del año 1884, cuando el cementerio de San Juan Bautista empieza a funcionar. Pero vamos paso a paso. Estamos en el año de 1678 y ante el notario Juan Cebada, don Antonio de Olmedo y Ormaza, el de la calle Ormaza, doña María de Guiluz, la madre, doña Mariana de Guiluz, y la madre de esta, doña Catalina de Rendón, donan a estas monjas, las monjas agustinas, tierras con 14 olivos que están señaladas junto a la huerta postrera, cerca de la ermita de la Soledad. Linde, camino que va a las huertas y a la ermita por Vendaval. En aquella época Vendaval es el sur. Por poniente, olivar que les queda, y luego por el norte, camino que va al Molino Nuevo, y dice así, Molino Nuevo de Santa Cruz. Ese mismo año, ellos vuelven a donar a las monjas un terreno que es donde está ahora mismo la avenida de la Diputación y los pisos que están a continuación, donde ellas van a construir su molino de aceite y donde van a tener su huerta que estuvo hasta los años 70, casi 80. Yo conocí la alberca, yo conocí el molino de aceite, pero ya sin funcionar, como es natural. O sea que, de hecho, la persona que llevaba la huerta me llevaba a mi casa, yo era un niño de 6 o 7 años, y me llevaba a mi casa algunas veces pececitos, de esto, las carpas pequeñas de color rojo, para que yo las tuviera en un tarro que me duraban 4 días. Pero bueno, eso es así, eso es verídico. Yo quisiera aprovechar, aunque yo sé aquí la autoridad del ayuntamiento que está aquí, decir que la pequeña capillita está en malísimo, no es que esté, no está en mal estado de conservación, tanto como que está totalmente llena de discos de circulación, de antenas, vamos, cuando esto se arregla y es muy coqueto, y aquí tenemos un detalle más del pueblo. Y ahora vamos a pasar a un señor que fue corregidor de Chiclana, que ahora es cuando se está descubriendo su personalidad, porque las actas capitulares de los 3 años que él estuvo como corregidor en Chiclana no están en el archivo municipal. Entonces, prácticamente ha sido desconocido. Y ha sido gracias a Julio Martínez López, un profesor de la Universidad de Huelva, en su tesis doctoral, una magnífica tesis doctoral, donde hemos podido descubrir a través de Internet y otros medios, y también a través de que él se puso en contacto con el archivero municipal y demás, el poder conocer a este hombre, porque sabíamos algo, como vamos a ver ahora, pero no sabíamos quién era. Este Rodrigo Caballero Llanes, lo voy a leer porque, aunque he puesto ahí unos puntos de quién era el personaje, voy a decir lo siguiente. Nació en Valverde del Camino el día 5 de agosto de 1663 y llega a Chiclana como corregidor desde 1686 hasta 1689, donde ejerce
como corregidor, capitán de guerra, tanto de Chiclana como de Conil. Y al mismo tiempo es superintendente de millones y demás rentas reales del Obispado de Cádiz. Como capitán de guerra intervino en la defensa de las costas de Conil y Chiclana, desde la Torre Bermeja del Puerco y Peña de Santa Ana, levantando a su costa 5 compañías de 100 soldados cada una, contra una escuadra de barcos franceses que pretendían penetrar en las playas. Tendría que tener un carácter muy fuerte, pero era muy inteligente. En una de las rondas por los acantilados, encontró dormido a los centinelas de una de las torres, o la Bermeja o la del Puerco, y sin miramiento mandó despeñar a estos vigilantes por la torre como castigo. O sea que era de armas tomar. Se interesaba por las matemáticas, la física que aplicaba a las obras de ingeniería y arquitectura. Durante su mandato como corregidor de Chiclana, realizó importantes obras de ingeniería civil en la villa, destacando la canalización de los ríos, el arreglo y ensanche de los caminos y la construcción de una torre vigía. No sabemos cuál fue esa torre. Atrajo a la villa a la aristocracia y la oligarquía comercial gaditana, con agasajos y fiestas que celebraba en el coto de la isleta de la Grana, finca que le habían cedido los duques de Medina Sidonia, aunque previamente la tuvo el marqués de Montecorto. El 24 de agosto de 1687 contrajo matrimonio en la iglesia mayor de Chiclana con Agustina Josefa Enrique de Guzmán. Estamos hablando de una de las familias más importantes de Cádiz, perteneciente a una familia de ricos comerciantes vinculado a la carrera a Indias. Agustina, que era su mujer, y su hermana Margarita quedaron huérfanas y fueron recogidas y atendidas por su tío, el presbítero beneficiado. Este era beneficiado de un pueblo de Sevilla, que ahora no me acuerdo cuál es, Enrique de Guzmán, que vivía en Chiclana, en la calle del Moreno. Rodrigo Caballero Llanes se casa en Chiclana y va a vivir durante los 3 años, y después va a venir muchas veces a Chiclana, en la calle que ahora se llama calle Cristóbal Colón, pero que entonces se llamaba calle del Moreno. La hermana Margarita profesa en Chiclana como monja en el convento de Jesús Nazareno con el nombre de Margarita de San Buenaventura, por lo que el sacerdote le da toda la herencia a Agustina. Por lo tanto, Rodrigo Caballero Llanes aumenta todavía más su capital. En Chiclana nacen su hijo mayor, María Gomar, Sebastián Agustín, que llegó a ostentar, entre otros, el título del señor de la barca de Chiclana, y otro, que se llamaba Vicente, que llegó a ser caballero de la Orden de Santiago y señor de la isla y coto de la Grana de Chiclana. Y a partir de 1689 ya es destinado alcalde mayor de Úbeda. Bien, él, en una de las veces que está en la vigilancia y el control de Chiclana, se encuentra con que tiene una trifulca con 3 individuos a espada. En esa trifulca él cuenta que es la Virgen de la Soledad la que lo salva de ser, acuchillado por el corazón. Él hace unas crónicas rimadas que aquí en Chiclana Juan José Rodríguez Ballesteros hizo un libro que se llama Pliego de Cordel, de Chiclana. O sea que ya Juan José Rodríguez Ballesteros en su momento descubre este documento que ya habían puesto, creo que en internet, la Biblioteca Nacional de España, porque el original se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, y escribió este libro, pero no sé si ya conocía o desconocía la identidad del personaje. Entonces, ¿por qué escribe él después este poema
para darse a conocer. Él era ambicioso, él llega a ser un personaje muy importante. De hecho, esto que estáis viendo aquí es un tondo en la Plaza Mayor de Salamanca. Él llega a ser corregidor de la ciudad de Salamanca en 1726 y él, junto con Churriguera, es con los que digamos, hacen los planos y demás. Él está, digamos, él los dirige, el otro es el que diseña sobre la Plaza Mayor. Por eso a él, cuando se va a Salamanca, así que los chiclaneros, cada vez que vayáis a Salamanca, y buscarlo, porque ahí está. Aunque él no era de Chiclana, pero sí tuvo muchísimas cosas, estuvo mucho tiempo en Chiclana, no solamente cuando fue corregidor, sino después. Él, como estoy diciendo, se busca a una persona que entendiera de hacer poemas y demás para, en forma de pliego de cordel, hacer una epopeya y darlo a conocer de lo que le ocurrió a él en la calle del Moreno con tres individuos que pretendían matarlo y que luego él sale, lucha, se salva, ahora diré cómo. Y luego estos tres salen corriendo por la iglesia mayor antigua, cogen el camino, cogen lo que es la cuesta de la villa hacia la zona de los campos y se quitan del medio. Luego lo encuentran y demás. Pero voy a leer un poquitito nada más de lo que es la epopeya, porque se refiere a la soledad. Lo que estáis viendo ahí es el dibujo más antiguo, el grabado más antiguo que existe sobre la Virgen de la Soledad. Estamos hablando de 1688 o 89. Aunque yo he señalado ahí tres trozos, tres partes, pero voy a leer algo más. Dice lo siguiente. Es bastante largo, pero yo nada más que voy a leer unos trocitos. Es Chiclana sin lisonja de hermosa circunferencia, mansión fértil de Pomona, de seres y vaco esfera. De Pomona es la diosa de las huertas, de la fruta, de los jardines, pero es como la manzana que tiene verdad externa. Y en el interior se halla la corrupción que alimenta. Allí, por corregidor y por capitán a guerra, el año de 86 vino de esta corte regia don Rodrigo Caballero Llanes, a cuyas letras y méritos el consejo dio a sus estados defensa. Este, aunque joven brioso, con madurez y prudencia, aplaudido de los cuerdos, empezó a limpiar la tierra. Es decir, el duque lo manda a Chiclana para poner orden, porque en Chiclana no había orden. Había mucha gente, muchos espadachines, muchos borrachos. Y dice, y siempre el corregidor como roca que a la inmensa batería de las ondas resiste con mayor fuerza, sin desmayar, más constante y con notable firmeza, administraba justicia, despreciando sus bravezas y, en fin, el año pasado, que 8 pone sobre 80, 1688, llegó una noche de ronda, rompió Satán la cadena, porque cautelosamente, con irrisión desatenta, le embistieron de emboscada 3 matones como fiera. Uno fue Manuel Chamorro, Juan Baizán el otro era, y el otro Alonso de Aragón, de Marte y Baco colega, de la guerra y de la bebida. Una de las puñaladas que recibió en la refriega el bizarro don Rodrigo fue por la tetilla izquierda, y llegando el cirujano, atento a reconocerla, halló de la soberana celestial divina reina de la soledad gloriosa una lámina pequeña. Él llevaba, como si fuera un escapulario, la medalla de la Virgen de la Soledad por lo que continúa el poema, con un cristal y envuelto con su marco. Entonces el espadachín
le da al cristal y por eso solamente lo araña y se salva. Continúa el poema porque son dos veces. Hay otra ocasión en la que vuelve otra vez a ser la soledad la que lo salva y por eso, digamos, él lo escribe de esta forma. Así que la soledad en la Biblioteca Nacional tiene su parte, tiene su escrito, tiene su pliego de cordel. Y ahora ya pasamos a las actas capitulares, las que están aquí en el Archivo Municipal de Chiclana, del año de 1753. Y es un año de una sequía tremenda, y entonces se decide sacar la imagen de la soledad del campo y del Santísimo Cristo de la Veracruz para hacerle un novenario, para que vuelvan las lluvias. Y dice lo siguiente, lo que tenéis en la parte derecha es el documento, Se saquen las devotas imágenes de Nuestra Señora de la Soledad del Campo y del Santísimo Cristo de la Veracruz de esta villa y con procesión de penitencia y misión se lleven a la iglesia parroquial donde se les hagan 9 días de rogativa con misa cantada y exposición de la majestad de Cristo nuestro Señor sacramentado, impetrando su divina clemencia a fin de que nos comunique la lluvia en congruentes porciones a que se remedie tan extrema necesidad como la que actualmente se padece. En Chiclana, igual que en muchísimos sitios, cuando llegaban las sequías, pues se solía hacer novenario. La imagen que más veces se le hace en novenario, la imagen más venerada en Chiclana, junto con la Soledad, junto con la Virgen de los Remedios, es el Santo Cristo de la Veracruz. Digamos que primero sería el Santo Cristo de la Veracruz, luego sería la Virgen de los Remedios, luego sería la Soledad, la Virgen de la Angustia de San Telmo, pero el orden es así. El Santo Cristo de la Veracruz era lo máximo en Chiclana en aquel momento. Y no solamente en Chiclana, al estar situada la capilla en un sitio donde la gente tenía que pasar para ir a Conil o para ir para Vejer y toda esa zona, pues tenía muchísima veneración. De hecho, cuando yo veo la imagen del Santo Cristo, parece como si estuviera, como si tantos rezos y tantas oraciones que tiene algo, que tuviera un aura de esos 500 años de tanta gente rezándole. Y luego tenemos al año siguiente, en enero, lo que costó hacer el novenario y llevar a la Virgen de la Soledad desde su capilla hasta la iglesia mayor. 1.473 reales de vellón impendidos en los costosos gastos en el novenario hecho a la Santa Imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que en procesión fue traída desde su ermita extramuros hasta la iglesia parroquial de esta dicha villa, donde se celebró el expresado novenario. Y luego ya vemos uno de los 2 inventarios que se conservan afortunadamente en la iglesia mayor del año 1776 de todos los ornamentos que tenía la capilla de la Soledad. Todavía en el año 1776 la ermita es la que arregla doña Juan Galindo el Bueno y su esposa. Y voy a leerlo entero porque, aunque yo he puesto ahí algunos detalles, pero veis la letra es preciosa como se ve ahí. El inventario lo voy a leer completo porque creo que para la cofradía interesa. Primero, ropa de la Virgen. Un vestido de terciopelo negro guarnecido con encajes de plata, un vestido de damasco y 3 camisas, 3 enaguas blancas, 2 pañuelos de mano y 6 tocas, 4 pares de vuelo. En la sacristía, un cáliz con su patena, 8 purificadores, 6 pañitos de vinajera, 5 albas, 4 amitos, 7 pares de corporales, 4 cíngulos, 2 misales, 4 toallas, 2 velos y 2 pares de vinajera. Y ahora empieza a decir las ropas que se conservaban en la iglesia para decir la misa los viernes.
una casulla blanca con galones de oro y plata, una de damasco con galón de seda, una de damasco encarnada con flores blancas, otra de color morado, una verde con galón de oro, una de damasco negro con flecos de seda. Hago hincapié en esto para que veáis que a partir de 1628 se siguió manteniendo esas misas todos los viernes, porque esas ropas son digamos, de las distintas partes en las que la liturgia manda, ¿verdad? Unas veces con la ropa morada, con la ropa blanca, según el tiempo litúrgico a que pertenece. Sigue y dice: 2 campanillas, 6 candeleros de metal, 4 de madera plateados, 2 cuadros con marcos dorados, uno de Jesús Nazareno y otro del Señor San José, 14 cuadros de Vía Crucis con marcos dorados, una lámpara de plata, una cruz en el altar con un crucifijo pintado y cantoneras de plata, 2 atriles plateados, 6 bancos, 2 cajones y un espejo antiguo. Ese es el inventario que se conserva en la Iglesia Mayor del año de 1776. Aquí veis, esta es la segunda parte de lo que he estado leyendo, pero lo he querido poner así porque en la parte derecha lo que tenemos es el inventario de la desaparecida ermita de la Cruz de la Luz. Esa ermita que da origen al Callejón de la Luz y que estaba cerca de Santa Ana. Pues aquí tenéis el inventario. Sin embargo, si tenemos en cuenta las ropas y lo que tiene la ermita de la Soledad, con lo que tiene la ermita del Santo Cristo, o con lo que tenía la ermita de Santa Ana y la ermita de la Cruz de la Luz, la de la Soledad tenía mucho más. ¿Por qué? Porque todos los viernes funcionaba, todos los viernes tenía su misa, lo que las otras no. Y luego ya llegamos de la Soledad, de la ermita y de todo eso, queda muchísima documentación que sacar. Muchísima documentación. Esto es un trabajo donde han ido apareciendo cosas, pero que yo estoy segurísimo que cuando menos lo esperemos, en una de las veces que esté buscando otra cosa, porque eso siempre pasa así, seguro que aparecen datos de 1550, de 1560 y ojalá, como digo, aparecieran los datos que hablan de 1525. Hay que decir también que los archivos de protocolo de Cádiz, que sí que tienen documentos de Chiclana de 1525, eso hay que mandar a un súper especialista en paleología para poderlo descifrar. Domingo Bohórquez no llegó a eso. Él intuyó, igual que yo, que la ermita era del siglo XVI, pero hasta ahí. Bien, entonces llegamos ya a 1805. Estamos en la mejor época, en el momento culmen de Chiclana. Y tenemos a este personaje que es don Nicolás de la Cruz Bahamonde, el conde Maule. El conde Maule va a ser un gran benefactor de Chiclana. Él nace en Chile y muere en Cádiz en el año de 1838. Fue comerciante con Indias, académico, coleccionista de arte e ilustrado. Llegó a ser alcalde constitucional de Cádiz, presidente de la Academia de Nobles Artes de Cádiz, mecenas al que debemos la reconstrucción de la ermita de la Soledad en el año de 1805, junto con los señores don José Brun y don Gonzalo Orea. Como veis, volvemos a tener gente de Cádiz, comerciantes de Cádiz, que se interesan por la Soledad. Bien porque el señor Brun posiblemente fuera el dueño de todas las huertas que había por aquí y que el señor Orea pues también tendría otras huertas por ahí, posiblemente fuera eso. Pero el conde Maule, no sé, todavía no he podido descubrir dónde vivía en Chiclana. Algunos me dicen que por ahí por la casa de... no me acuerdo ahora. Pero no tenemos datos exactos de dónde llegó a vivir el conde Maule en Chiclana. A lo mejor no tenía nada en concreto y vivía en casa de uno o en casa de otro.
Él no solamente fue mecenas de la Capilla de la Soledad, de la que hemos conocido todos antes que esta, sino que gracias a él la Iglesia Mayor pudo terminarse. Primero pagó una cúpula de madera para que se pudiera inaugurar el 24 de junio de 1814 y segundo volvió a ser la que tenemos actualmente. No es la que diseñó Torcuato Benjumeda, pero es también Torcuato Benjumeda quien hace la que tenemos actualmente. Mucho más económica, se hizo con las piedras del demolido Castillo de Liro y bueno, y es la que actualmente tiene la Iglesia Mayor. También, luego va a aparecer aquí también Cosme Velázquez, porque él, digamos, para volver a reconstruir la ermita de la Soledad, cuenta con Cosme Velázquez. Cosme Velázquez era el director de la Academia de Nobles Artes de Cádiz. El costo de la construcción va a ser de 16.000 reales y el obispo en aquel momento era Francisco Javier de Utrera. El encargado de la ermita, con el cura que llevaba la ermita, era don Juan José Morales. Yo voy a leer ahora a ustedes la carta que le envía el conde Maule al obispo diciendo la situación de la ermita, porque es interesante para la cofradía y porque es interesante para saber por qué se hizo de esa forma la capilla. Él se dirige al obispo a Utrera y le dice: Ilustrísimo señor y muy señor mío, en vista del mal estado en que se halla la ermita de la Soledad de Chiclana, amenazando ruina, nos hemos propuesto don José Brun repararla. Yo he destinado 8.000 reales de vellón, don José Brun 7.000 y don Gonzalo Orea ha ofrecido contribuir con 750 reales. Deseando que la obra fuese sólida de mejor vista y que también se hiciese una sacristía a espalda de su altar, independiente de la ermitera, dispuse que fuese a reconocerla don Cosme Velázquez, director de la Academia de Bellas Artes, el cual ha estado en Chiclana 2 veces, observándola escrupulosamente y ha formado un bello modelo diseñando lo que se podría hacer. Tengo que decir que Cosme Velázquez es el autor de los ángeles mancebos que están encima del frontón de la Iglesia Mayor. Esos ángeles y ese escudo es obra de Cosme Velázquez. En suma, entrando en contrato de la obra arreglada, pidió primero 30.000 reales, don Cosme, por darla acabada en todas sus partes. Después, haciéndose cargo que era una obra pía, hecha de limosna, ha bajado 10.000 reales, ofreciendo en la vista que tuvimos hace 4 días concluirla por 20.000. Yo le he ofrecido 16.000 y la cosa se halla en este punto. Esa carta se la escribe el día 5 de julio de 1805 Nicolás de la Cruz Bahamonde a don Francisco Javier de Utrera, obispo de Cádiz. Al señor don Cosme Velázquez se le propone si quiere hacer la obra en los 16.000 reales. Luego ya el conde Maule entra en discusión, en regateo, para que la obra que primero quería Cosme Velázquez, 30.000 reales, se quede en 16.000. Esa es la capilla tal como la deja Cosme Velázquez, tal como la deja el conde Maule. Ahora cuando termine de leer esto, vamos a ver un detalle que a muchos le pasa desapercibido, pero que ahora lo vais a comprender. Entonces, para que la obra costase algo menos, deciden que las maderas se traigan de Cádiz y que un señor de Chiclana se ofrece a traerlas y descargarlas en el molino de Santa Cruz. Es decir, que todas esas maderas que luego se vieron, los antiguos saben, para poder formar los arcos y demás, y el resto de las maderas que se pusieron en la iglesia, exceptuando las puertas y demás, se trajeron de Cádiz y se descargaron en el molino de Santa Cruz que estaba ahí abajo. Con eso se abarataron los precios y se pudo hacer más barato. Y ahora voy a decir más o menos lo que se escribe otra vez de nuevo, el obispo le escribe al conde Maule, el conde Maule le contesta y ella por último le dice: Ilustrísimo señor, muy señor mío,
Al instante que recibí de vuestra señoría del corriente, mandé llamar a don Cosme Velázquez, el cual, instruido de que hay una persona que se compromete en esa villa a hacer poner al pie de la obra los materiales necesarios de su término y las maderas que se desembarquen en el molino de Santa Cruz por el ahorro de estos acarreros, ha convenido en hacer la obra por los 16.000 reales. Su forma interior es de bóveda. Esta debe hacerse de madera, pero las pilastras hasta los arranques de la bóveda de material que refuerce alguna cosa el mismo y no estrece mucho el claro de la capilla, para que el cielo no quede demasiado bajo. Se levantarán las paredes alguna cosa, y así, para la ventilación, quedará un hueco entre el techo y la parte superior de la bóveda con una claraboya a la portada. Es decir, que las dimensiones de la capilla que hemos conocido antes, la que está aquí ahora mismo en la pantalla, eran las mismas que la que reconstruyó María de Alcázar y su marido. Lo único que pasa es que el conde Maule y estos dos señores levantan un poco más las paredes con objeto de poder darle la forma de cañón y de que no se viera achantada, ¿eh? Sigue y dice que está de acuerdo en todo don José Brun y el otro señor, y dice después al final: el retablo de la capilla es muy malo, se refiere al que había antes, pero cuando esté concluida se podrá pensar en hacer otro sencillo, más arregladito, que haga comparsa con ella. Es decir, el que luego vamos a ver ahora en algunas fotos que pasaré más adelante. Bien, ustedes están viendo ahora mismo una fotografía que puede ser del año 1905, 1910, poco más, poco menos. Esta fotografía. Posiblemente estuviera la fachada pintada de rojo. Pero ustedes veréis que donde estaban los dos frailes de mármol, lo que hay es un remate en forma piramidal. Ahí no están todavía las dos figuras de mármol. Y ahora vamos a ver un inventario de 1919 donde todavía no estaban las dos figuras de mármol, ni tampoco la placa que está situada encima de la capilla, pero vamos a ver ese inventario de 1919 que también se conserva en la iglesia mayor. Aquí vemos ya una letra más parecida a la que los hermanos de la Salle nos enseñaban. Pavimento de cemento con un cancel de madera y cristal, altar blanco y dorado con ara. Imagen de la Santísima Virgen de vestir, 2 vestidos y 2 mantos. Es una pena porque en este mismo inventario, pero perteneciente, en esta misma fecha, a la Virgen de los Dolores de Servita, sí te habla de 2 mantos bordados. Sin embargo, aquí no habla de mantos bordados, pero yo pienso que ya el manto bordado tan bueno que tiene la Soledad, aunque esté un poquito estropeado, ya debía de estar. Pero bueno, habla de 2 mantos y ya está. Un pañuelo, una corona y espada de plata, un rosario, un alfiler de oro, un crucifijo, 14 candeleros, 8 bancos, 2 pilas para el agua bendita, un viacrucis de cartón piedra, una araña de cristal, ya no está la lámpara de plata, una palmatoria, 2 campanillas, un sillón de brazos, un confesionario, 8 cuadros de lienzo, una alfombra. En la sacristía, una cómoda, una escalerita, una casulla blanca de damasco, un alba, un cáliz de plata. Ya estamos en una fecha donde, como estáis viendo, no se dicen ya todas las misas todos los viernes, arreglado al inventario de ropas. Entonces, algunos sacerdotes dicen, esos son los efectos de la ilustración. Bueno, vale. La vida y los años, cada época es de una forma. En esa época, en 1919, ya ha pasado todo lo que es el siglo XIX, con todo lo que eso contrajo, y pues la Soledad se mantenía, se abría los viernes, pero ya no se daban esas misas. Y ahora vamos a ver
Bueno, aquí esto sigue siendo también el inventario, y ahora vamos a pasar a esta frase que se pone que está ahora mismo en la portada encima de la puerta de la iglesia. Oh vosotros, todos los que pasáis por el camino, atended y ved si hay dolor como mi dolor. Esto se pone porque en 1884 se inaugura el cementerio de San Juan Bautista, y los señores, posiblemente los mismos que donan las 2 figuras de mármol que van a rematar la iglesia, son también los que ponen esto, porque son personas ilustradas de alguna forma, son personas conocedoras, y eso se pone para que los que van llorando, los que van sufriendo por la muerte del difunto o la difunta que pasa por ese camino, comprenda que no hay mayor dolor que el de la Virgen por su hijo. Por eso es por lo que se pone esa placa, y por eso no aparece en la capilla, en la fotografía que hemos visto antes, pero sí aparece en esta. Aquí tenemos ya las 2 figuras de mármol rematando las esquinas de la iglesia, y vemos también la lápida donde se comenta ese texto que se refiere a eso. Aquí en esta fotografía, si se ve muy bien y de cerca y demás, pues se ven una niña con una muñeca, se ve un perro, se ve los sombreros de la época. Es una fotografía menos conocida que la anterior, pero bueno, os voy a contar una anécdota. Esa fotografía hace menos de un mes que la tengo. Esa fotografía la puse como se pone ahora con estas cosas de internet, que tú pones la foto y te sale. Bueno, pues me salió como una capilla de un pueblo de Valencia. Se lo dije a mi hija y le digo, pero no vaya a decir que eso es de Chiclana, tú le dices al que sea que por 8 euros quería, y 8 euros costó. Y digo, no. A los 4 o 5 días ya estaba aquí en Chiclana la fotografía. O sea que, como veis, también, aparte de la casa de la santera, en la parte de la derecha, también había otras habitaciones iguales, que luego ya esas no se han conocido, porque se ha conocido nada más que donde vivía la santera, pero no esta. Por las razones que sea, pues desapareció. Luego ya pasamos al primer documento que yo he encontrado referente a la soledad en el siglo XX y ya en la posguerra. Entiendo que ya en los años 20 del siglo XX, posiblemente al principio de los años 20 o 25 o 30, todo lo más, ya se comenzó a hacer una cofradía. Y de hecho bordan lo que es el estandarte y se hace este pequeño pasito para llevar la soledad desde la capilla hasta la iglesia mayor para celebrar el triduo o el quinario o lo que le hicieran. Esto concretamente corresponde, yo no sé si la foto es del año 41, creo que sí, pero es que cuadra con que en las actas capitulares del ayuntamiento dice lo siguiente. Las actas capitulares celebradas el día 2 de marzo del 41, en el punto 9, dice sobre subvenciones lo siguiente. Para el mayor realce de las procesiones de la próxima Semana Santa, se concede subvenciones a las hermandades de Nuestra Señora de la Soledad, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Cristo de la Veracruz. La comisión gestora, por unanimidad, acordó conceder la subvención de 100 pesetas a cada una de las hermandades mencionadas. Solamente teníamos en aquel momento 3 hermandades. La Soledad Nueva, todavía no existía el Cristo yacente, y la fotografía es un detalle cedida por Pedro Frontado Moreno, pero la fotografía dice mucho, porque vemos a los que están cercanos al paso con la camisa azul, con el brazalete negro, y detrás otro más que aparece también con la camisa azul. Y luego en el fondo se ve una señora, que no se aprecia apenas ahí,
pero eso hay que verlo de cerca, con el peinado clásico de aquella época. Vamos, la fotografía tiene un valor histórico para la cofradía y para Chiclana impresionante, impresionante. Es un momento de la posguerra y es un momento reciente, porque ahí está, cómo era en aquel momento y cómo había que ser, cómo era y cómo había que ser. Ahora vamos a ver una serie de fotos que me ha cedido también Pedro Frontado. Sí quiero decir, pasaremos ahora también para ver unas fotos, que para mí, cuando yo era pequeño, la Virgen de mi niñez fue la Soledad, y es todavía la Soledad, de alguna forma, aunque ya uno va cogiendo también cariño a otra serie de imágenes, porque ha estado en otras cofradías o porque tiene amistades y demás. Pero cuando yo tenía 6 años, 7 y 8 años, a mí me encantaba que mi madre me llevara a ver los pasos en la iglesia mayor, donde estaba el Medinaceli, la Virgen de los Dolores, y el Santo Cristo, que estaba pegado prácticamente al presbiterio, y luego en la otra parte estaba la Soledad y el Santo Entierro. A mí me gustaba ver la Soledad, pero cuando llegaba al paso del Santo Entierro me retiraba porque me daba miedo. Luego, cuando llegaba la noche del Viernes Santo, mi padre me llevaba para ver salir a la Soledad, y eso es algo que no se me olvidará. Cuando se apagaba la Plaza Mayor y se abrían las puertas de esa inmensa iglesia para ver salir a la Soledad, en silencio y con solamente una trompeta que llevaba el Santo Entierro. Hubo un momento en el año, no sé si fue en el año 64 o en el 65, en el que mi padre me dijo que no me llevaba a ver salir a Soledad porque la Soledad no salía. Yo insistí tanto que me cogió de la mano, me llevó para abajo, era una noche de luna, menos mal que era una noche buena, de Semana Santa, me llevó todo el callejón porque yo vivía en el Callejón de la Luz, me llevó todo el callejón entre tunas y casas que se estaban haciendo y me llevó a la Plaza Mayor. Y la Plaza Mayor estaba encendida, pero sola. Y me dijo, ¿ves cómo no sale la Soledad? Eso se me ha quedado impactado para los restos. Con eso quiero decir lo que significó la Soledad para mí. Luego ya se llevó 7 o 8 años sin salir, no sé exactamente. Comenzó a salir de San Telmo. La Virgen, junto con, no sé si fue ya con el Padre Cesario, la cogió un grupo de personas, pero luego, a los 2 años, 3 años, intervienen este grupo de personas que estáis viendo aquí. A mí me gustaría, si alguno me puede decir quiénes son, porque yo sé que uno es Pedro Frontado, el otro puede ser Juan el Boticario, Antonio Macías, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién? Manolo Ariz. Bien. Yo quisiera dejar caer de que la parte de lo que significa esta iglesia, el trabajo que han tenido que hacer todas esas personas para construir esta iglesia y que están vivos casi todos, de alguna forma, lo mismo que yo estoy dando esta charla, debía de hacerse una mesa redonda o algo donde participaran, porque ellos trabajaron, ellos tuvieron incluso que firmar letras cuando no tenían casi nada para poder hacer frente a las obras de la iglesia y para poderla terminar. Bien, dicho esto, aquí tenemos una fotografía donde se ve el momento de la colocación de la primera piedra. Tenemos al obispo Antonio Dorado, tenemos al párroco, el padre Alfredo, y en la esquina tenemos también al padre Cesario, gran impulsor en aquellos momentos de la cofradía. También está el que era presidente de la Peña de Cargadores de Cádiz del Pájaro. Aquí tenemos otra fotografía donde se ve en primer lugar al padre Cesario. El padre Cesario es un personaje que yo entiendo que la cofradía lo debe tener muy en cuenta. También vemos al obispo, vemos al padre Alfredo y también se ve un poquito de la cabeza de don Agustín Herrero, el que fuera alcalde de Chiclana.
Aquí vemos una procesión que se hizo con la Soledad el año santo mariano, donde se trajo aquí ya a esta iglesia, que estaba en obra, y se hizo una misa. Allí estuve con el padre David Gutiérrez y me dijo, dice, yo estuve allí porque yo era el monaguillo. Así que eso me digo. Digo, qué mala suerte que no saliste en la foto. Y aquí vemos una fotografía del Santo Entierro ya saliendo de la ermita de la Veracruz, con el paso que la cofradía le compró a la hermandad del Medina Celi. Ese paso lo decían la cajita de betún. Aquí vemos a la Soledad con el palio que yo conocí de pequeño, lo que es, digamos, el techo de palio y los varales. Ese techo de palio y esos varales es lo que yo tengo aquí. No la parte de abajo, porque eso ya lo compraron ellos a la cofradía del Nazareno del Amor de Cádiz, pero pasando por una calle desaparecida, el callejoncillo de la cárcel. Y luego también vemos aquí a la Soledad saliendo del Santo Cristo. Y aquí vemos a la Soledad saliendo ya de su capilla cuando la puerta la cambiaron y la pusieron cuadrada, y camino ya de Chiclana, saliendo de aquí pero camino de Chiclana. Esto es por aquí, por la carretera. Esto es en lo que se refiere, lo que yo aporto a lo que yo he podido encontrar sobre la Soledad y sobre la ermita de la Soledad. Ahora viene la segunda parte. Bueno, aquí también, eso me he permitido yo, porque hay una lápida que está retirada de allí, de la iglesia de la Veracruz, y yo, si alguna vez se coloca, si ellos creen conveniente, hay que poner lo siguiente: en este templo del Santo Cristo de la Veracruz y en esta capilla, que fue de la Orden Tercera de Servita, permanecieron los titulares de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Chiclana, mientras duraron las obras de su capilla desde 1978 hasta el 26 de mayo de 1996. Y ya entramos en la segunda parte, donde vamos a hablar un poquito de esa cofradía que hace más de 200 años que desapareció, que es la Hermandad del Santo Entierro del Convento y María Santísima en su Soledad. Aquí veis el escudo que debió tener la cofradía. Eso es lo que está ahora mismo encima del altar, que está en el Santo Cristo. Aquí tenemos una fotografía. Esa la hice en un momento, pero parece que la Virgen quería que saliera bien, y salió bien. La Virgen es preciosa, sin quitarle mérito, por supuestísimo, a la Soledad, pero está allí arrumbada. Ahora mismo está en la capilla de la Virgen de Guía, pero arrumbada. Bien, el primer dato que yo tengo sobre esta cofradía es del año de 1634, donde Cristóbal Gómez, vecino de Jerez, dona para la cofradía de la Soledad, cita en el convento 20 ducados. Hemos de decir, para que pensáis un poquito, el convento estaba situado donde estuvo la discoteca JJ, en la esquina de la calle Santísima Trinidad. Toda esa zona era lo que era el convento. Lo que es el convento es lo que ahora son los pisos, y lo que eran, digamos, los patios y demás es donde están ahora, donde han aparecido las ruinas fenicias que están tapadas. Allí es donde estuvo el convento, no en la casa de más abajo que dicen algunos, no. Está documentado, lo tengo documentado, el convento estuvo allí. Y los señores que hacen y fundan esta cofradía son unos señores que vivían cercanos al convento. De hecho, uno de ellos, la casa todavía existe, uno que va a aparecer luego, que se llama Juan Barriga, que no aparece como miembro de la Junta, pero que sí tuvo que ver con el convento y demás. Ese señor vivió en la calle Santísima Trinidad y su casa es la casa inmediata a esos pisos que se han hecho. Es una casa del siglo XVII, es de las pocas casas que se conservan del siglo XVII, calle Santísima Trinidad, una vez que se han terminado esos pisos que se han hecho en esa esquina. Bien, en el año de 1642 el convento vende a la Cofradía de la Soledad una capilla para que haga un altar por 50 ducados, con enterramiento para el mayordomo, que se llamaba Luis de Sierra, su familia y demás hermanos de la cofradía.
Eso está ante el notario Jerónimo Dávila. Y también, años después, en el año 1668, la Cofradía de la Soledad toma el sitio de un confesionario situado en la pared de la iglesia para guardar los enseres. Esta cofradía debía de hacer la escena, la ceremonia del descendimiento, puesto que el Cristo, que lo vamos a ver ahora, es articulado. La Virgen tiene sus manos, claro. Por lo tanto, es posible que en una de esas escenas, seguro, casi seguro, la Virgen tuviera entre sus brazos al Señor muerto, que es lo que daba después origen a un error. Y aquí tenemos la imagen del Santo Entierro del convento, que pienso que es del año 1700 y que Carmen Arias, aquí presente, tuvo la satisfacción de encontrar el documento hace ya 14 años, 10 años, por ahí, entre 10 o 12 años. El autor del Cristo es el genovés residente en Chiclana, Andrea de la Cuesta. Yo digo que es de 1700 porque cuando Andrea de la Cuesta hace sus trabajos en Chiclana para las cofradías, concretamente para la de San Pedro, es esa fecha aproximadamente. El día 26 de agosto de 1778, la hermandad pasó a depender de la jurisdicción de la parroquia de la Iglesia Mayor. ¿Por qué? Porque los frailes se trasladan desde el convento ya a San Telmo, pero sin embargo la cofradía se queda en la iglesia provisional, que va a ser la Iglesia Mayor provisional. Pasa directamente a la jurisdicción de la Iglesia Mayor, pero sigue funcionando, porque hay documentos donde se habla de que entre las cofradías que tenía la Iglesia Mayor estaba la del Santo Entierro del convento. Luego ya en el año de 1813, cuando se van los franceses a la Semana Santa siguiente, se pretende hacer como una especie de banda para celebrar que ya el enemigo se ha ido. Entonces la cofradía estaba extinguida y varias personas pretenden rehacerla de cualquier forma. El párroco de aquel entonces, que era también de Armas Tomar, que era don Nicolás Martínez, el párroco de la Iglesia Mayor, pues se opone a ello, con lo cual no puede salir en procesión y a continuación, cuando ya se hace la inauguración de la Iglesia Mayor, pasa al Santo Cristo de la Veracruz, donde hoy está. Aquí tenéis el documento que encontró Carmen Arias. Ahora mismo está en la Iglesia Mayor el documento. Y dice lo siguiente: memoria del día y mes y año que se hizo esta santa hechura de este Santo Cristo. Se hizo el mes de febrero y marzo del año de 100, que fue el año santo. Mandó hacer esta hechura Fernando Baizán, siendo mayordomo de la Hermandad de la Soledad y del Santo Entierro en el convento de nuestro Padre San Agustín. Y el maestro que hizo esta hechura se llamaba maestro Andrea de la Cuesta, de la nación genovés, casado con la sobrina de Juan Barriga, llamada María de Fuente. Lo que por saber el tiempo que se hizo, lo escribí de mis manos el mismo maestro el año siguiente, el 18 de febrero. He consultado con David Gutiérrez, con el padre David, y pues en aquella época los años santos eran cada 50 años, no cada 25 como ahora. Entonces, si tenemos en cuenta que este hombre cuando trabaja haciendo retablos para la cofradía de San Pedro es sobre esa fecha, pues pudiera ser que fuera sobre esa fecha. Digo pudiera, yo no lo afirmo. Y señores, con eso termino. Sí, quiero decir, la actual Hermandad de la Soledad, la Virgen de la Soledad, es una de las mayores devociones que tiene Chiclana. No necesita nada más que su propia documentación, la que tiene, la que va saliendo, la que irá saliendo, porque esto me ha salido a mí, a otros investigadores seguro que le va a salir más cosas, porque es una devoción arraigada, muy arraigada en el pueblo, mucho más que esa cofradía que desapareció hace 200 años, porque si no, no hubiera desaparecido, o si hubiera desaparecido, se hubiera rehecho. Pero no, es esta, es la Soledad del Campo, la que tiene el tirón. Entonces, tiene su propia historia. La otra es de una cofradía extinta, muy bonita también de la época,
pero que sepamos distinguir lo que es la soledad del campo, para lo que ha supuesto y lo que supone para Chiclana, lo que supuso para muchísima gente de Cádiz de aquella fecha, porque vemos como María de Alcázar es de Cádiz, como Juan Galindo el Bueno es de Cádiz, como luego el conde Maule con los otros dos señores son de Cádiz, y no sabemos si los que en el 1920 ponen las dos figuras de mármol y la lápida encima de la puerta pudieran ser también de Cádiz. ¿Por qué? Porque Chiclana, desde toda la vida, yo cuando digo Cádiz quiero también referirme a San Fernando. Yo tengo aquí un amigo mío que es de San Fernando y no quiero que se sienta ofendido. San Fernando y Cádiz en aquellos momentos eran todo uno. La gente de Cádiz tenía que venir a través del río. Cuando llegaban a Chiclana, lo primero que veían eran los campos, los árboles y la silueta de la ermita primitiva de la Soledad. No existía la iglesia de Santa Ana hasta 1774. A partir de 1774, evidentemente, la silueta que representa Chiclana es Santa Ana. Pero en aquella época, el que llegaba a Chiclana veía los pinos, veía los olivos, porque aquí, toda esta zona, la parte de aquí, digamos, derecha, según se vea por la carretera, eran huertas, pero la parte izquierda, donde está el cementerio ahora, y toda esa zona, eran campos más bien de olivares. Luego se comenzaron en el siglo XVIII a poner pinos, pero eran una zona de muchos olivares. Chiclana fue una ciudad que tuvo muchísimos olivares. Increíble, pero cierto. Y bueno, no tengo más que decir, sino darle las gracias a la cofradía y a todos ustedes por escucharme. Nada más. Buenas tardes a todos y a todas, y la verdad que es un placer siempre escuchar a este Rubén Montalbán, porque siempre se aprende. Hace falta mucho que este Rubén Montalbán aquí en Chiclana, que nos cuente la historia, que nos diga dónde venimos, para que no dónde vamos, ¿verdad? Yo, mientras estaba tratando ese camino, la verdad que me hacía mi propia película en mi mente, ¿no? Y me imaginaba el Camino de Soledad. Yo también viví por esa zona y yo no recordaba esa foto que me ha enseñado. Y la verdad que me trae un recuerdo, y la verdad que yo creo que hay que seguir continuando estudiando y investigando esta historia relacionada ya con la soledad, porque tú bien dices que va encontrando hitos y va encontrando puntualizaciones en otros historiadores, en otros documentos, ¿no? La verdad que te invito a que lo sigas analizando con tu buen hacer, con tu estudio, con tus investigaciones, con tus opiniones, opiniones digamos, que no son, digamos, ciertas en algún documento que tú hayas encontrado, pero tú te imaginas la historia y quieres pensar, digamos, que lo que has descubierto es lo que ha ocurrido. La verdad que te invito a que sigas descubriendo esos archivos históricos que hay. También aquí también tenemos José de la Compañía, también otro gran historiador de Chiclana. Pues digo que hace falta mucha gente como este Romero, como José de la Compañía, como otra gente que invito a que sigan descubriendo la historia. Y
y a la hermandad decirle que, bueno, que sigáis por este camino, que el pasado es bonito, pero que fruta que por llegar esto es más impresionante y más fuerte por descubrir. También he visto a los tres colomeros, voy descubriendo las cabecitas de los que estáis aquí, y yo creo que la gente que está aquí os quiere mucho, el Antonio, a la hermandad, a los colomeros, a los historiadores, y yo creo que es algo que merece la pena de acompañar. La verdad es que el otro día que estuvimos en José María Prieto, ahí en la embajada, hubo gente, pero hoy lo veo, tengo como más asombro, ¿no?, a lo que hoy eso lo menos nos ha dicho. Y la invitar a la hermandad que siga cumpliendo años, que siga cumpliendo hitos y demás. Y bueno, ya hemos visto salir a la Virgen en varios y no sé lo que nos tendrá preparado el futuro, pero el futuro siempre es bueno, el futuro siempre va a ir bien de la mano de esta hermandad. Y nada, yo me he encantado porque, bueno, la verdad que me ha encantado mucho la sala y la historia, perdón, y bueno, que haya una conferencia, que no sé si está preparada la conferencia, que por mi vida hay que estar encantado de estar con ustedes y seguir aprendiendo de vosotros, ¿vale? Muchas gracias